myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio más de matemáticas. Ahora estamos en el ejercicio E, en el que se nos pide que hagamos esto. No olvides que comienzo por el último, por esta F, y luego voy hasta el principio. Es decir, primero haré F de 1 una sola vez, luego 2 veces G. Esto no es que está elevado al cuadrado, como es composición de funciones, significa que es 2 veces G, 3 veces F y 4 veces la composición de G. Entonces, yo he decidido hacer solo la forma 1 y la forma 2. La forma 1 porque me parece la más sencilla y la forma 2 como para mostrar algo más, pero no he hecho la forma 3 porque si no se iba a extender demasiado el video. Entonces ponga atención, la forma 1 es la más sencilla. No olvides suscribirte, apoyarnos con un me gusta y compartir, ¿de acuerdo? Comienzo entonces por la F, desde el último, F de 1. Entonces voy a poner F de 1. F de 1 a qué es igual. Voy a la tabla, F de 1 vale 4. Entonces anoto F de 1 vale 4. Ya tengo terminada la una F. Ahora dice que tengo que hacer dos Gs, dos veces G. Entonces digo G, aquí está una vez. Recuerda que la respuesta se coloca aquí, entonces es G de 4. G de 4 vale 3, pongo el 3. La segunda G es así, ¿no? Entonces este último, el 3, se coloca aquí. G de 3 resulta que vale 4. Entonces pongo 4. Voy a la tabla, ¿no? Ya hice las dos Gs. Ahora me toca las tres Fs. Entonces voy a tener aquí la primera F. Se coloca la última respuesta aquí. Y me queda F de 4. Voy a la tabla. F de 4 resulta que es igual a 3. Entonces es igual a 3. Ya tengo la primera F. No olvides que son 3. La segunda F es de la última respuesta, que es este, ¿no? F de 3. Voy a la tabla. F de 3 vale 1. Entonces F de 3 vale 1. Y la tercera F, voy a hacerla más bonita, la tercera F es de la última respuesta, que vale 1. F de 1 vale 4. Entonces F de 1 vale 4. Ya acabé con las tres Fs, ahora me faltan las 4 Gs. Entonces digo G, aquí está la primera, el 4 viene aquí, ¿no? G de 4 vale 3. Entonces G de 4 vale 3. Luego la segunda G, que sería de esta última respuesta, que es del 3, G de 3 vale 4, entonces G de 3 vale 4, ¿no? Coincidencialmente. La tercera G, que es G de esta última respuesta, que es del 4, G de 4 vale 3, entonces G de 4 vale 3. Y la última, que es G de este 3 de acá, ¿no? G de 3 que vale 4, entonces me quedó así, ¿ya? Así que esta última que me quedó aquí, ya como ya terminé con todas, ya hice una F, las dos Gs, las tres F, las tres F, y las 4 Gs en ese orden, ¿sí? Entonces, ya que he terminado, esta última respuesta es la respuesta a mi ejercicio. Solo voy a copiar entonces esto, entonces me queda escrito de forma formal que G 4 veces o F 3 veces o G 2 veces o F una vez de 1, que ese fue el valor con el que comenzamos a evaluar, me ha dado 4. Y está claro, así se expresaría o así yo puedo presentar mi respuesta, ¿sí? Y ya estaría. Bueno, la forma 2 es simplemente tomar esta estructura, ¿sí? Pero desmenuzarla, es decir, abro 4 Gs, 1, 2, 3 y 4 Gs. Abro 3 Fs, 1, 2, 3. Abro 2 Gs, 1, 2 separadas por esa O, ¿no? Y luego abro una F, o F, de 1, ¿no es cierto? Entonces, en la siguiente, copio todas las Gs, copio, digamos, todas las funciones, excepto la última, o sea que me detengo aquí, ¿de acuerdo? Voy a de hecho hacerle con otro color. Así me detengo aquí. Entonces, copio todas esas. Digo, a ver, veamos, ¿no? G, O, G, O, G, O, G. Luego sería o F, O, F, O, F. O, F, O, F, O, F. O, G, O, G. O, G, O, G. Ya, y ahí termino, ya abro un paréntesis. Porque esta última que está aquí dice F de 1 y F de 1 vale 4. Entonces pongo el 4 entre paréntesis. Para la siguiente, igual, copio todas excepto la última, es decir, así, ¿no? Excepto la última, o sea que termino ahí. Entonces esto me queda igual a G
OG, nota que solo esta es más larga y la otra es más larga todavía. OG, OF, 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 OG, ¿sí? Solo llego hasta ahí y abro un paréntesis, porque evalúo esta última que dice G de 4. G de 4 vale 3, entonces pongo el 3 aquí. Y esto es igual. Nuevamente, copio todas las G's de aquí y las F's, excepto la última. Entonces, esto es igual a, sería G, O, G, O, G, O, G. Luego sería OF, 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 OF. Y termino ahí y abro un paréntesis. Y evalúo esta última G que me quedó con el 3. G de 3 dice que vale 4, entonces pongo el 4 aquí, ¿sí? Y nuevamente, y así hago, ¿no? Evalúo todas excepto la última. Copio todas hasta ahí. Entonces es igual a G, O, G, O, G, O, G, O, F, O, F. ¿Sí? Abro un paréntesis. Y aquí copio la última, F de 4. F de 4 vale 3. F de 4 vale 3. ¿Ya? Entonces solo pongo el 3. El resultado de eso último pongo ahí en el paréntesis. Copio todo excepto la última. Entonces esto es igual a G, O, G, O, G, O. Y nota que así nos traumamos, ¿no es cierto? O F. Y acá me queda este espacio. Entonces analizamos con esto. F de 3. F de 3 vale 1. Entonces anoto ese 1 en el paréntesis. Y otra vez, ya estamos traumados con tanta repetición, ¿no es cierto? Copio todo excepto la última. Y sería G, O, G, O, G, O, G, ¿no? Las 4 Gs. Y esa última F ya no juega, ¿no? Y entonces me queda el F de 1 que está aquí. F de 1 vale 4. Entonces pongo el 4 aquí. Copio todas, ¿no? G excepto la última. Entonces esto es igual a G, O, G, O, G. Y la última no la pongo porque debo evaluar la última. G de 4 vale 3. Entonces pongo eso, vale 3. Y ya estamos con tanta G vueltos locos, ¿no es cierto? Entonces sería G o G, G o G, y abro un paréntesis. Y evalúo esto último que tenía aquí, el G de 3. G de 3 vale 4, entonces G de 3 pongo entre paréntesis el 4. Ya solo me queda una G más, entonces simplemente esa le pongo así, solo esa G. Le pongo así, G, y abro un paréntesis. Y aquí tengo que evaluar justamente este 4 de aquí. G de 4 vale 3, entonces pongo ese en el paréntesis. ¿Ya? Y ya, fíjate que este es el último problema. G de 3 vale 4, entonces G de 3 vale 4. Y esa es la respuesta que tenía que haberme quedado. No olvides suscribirte, apoyarnos con un me gusta y más que nada compartir para que los demás puedan acceder a estos videos. Espero que te haya servido, nos vemos contigo en el siguiente video.